Ya está con nosotros Luciano Coban de la consultora Elipsis. Luciano, el gusto de escucharte. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Paulino? Buen día. Bien, gracias. Bueno, Luciano, ¿qué impresión te despierta cierto, yo diría, optimismo que impregnó el mercado ayer respecto a la posibilidad en 7 días de un acuerdo de los bancos extranjeros, en este caso, con los fondos buitres para comprarle el litigio que mantienen con la Argentina y así superar, subsanar el default en el cual está la Argentina? Bueno, lo cierto es que los rumores circulan, pero hay que tener en cuenta que el mercado en general se está moviendo con rumores, al menos desde hace un mes y medio, con lo cual ojalá se logre avanzar con ese acuerdo privado. Sería una muy buena noticia para hacer desaparecer el escenario de default, que puede ser muy grave en términos económicos, pero bueno, lo cierto es que yo no tengo más información que la que circula en el mercado. Pero por lo pronto los rumores están indicando en ese sentido. Héctor Méndez, el titular de la Unión Industrial Argentina, dijo ayer, bueno, tristemente o lamentablemente, la variable de los ajustes en estos casos del sector privado termina siendo la gente, digamos. ¿Tenés temor porque efectivamente el empleo sea el denominador común de las preocupaciones en los próximos 3 meses o 6 meses? Bueno, sin duda el empleo y la masa salarial en general fue uno de los eslabones de la economía más afectados en el último año. Todos los indicadores, tanto de cantidad de empleo como de salario real, están dando números muy negativos. A partir de ahora, Argentina tiene abierto, digamos, un escenario completamente binario. El escenario en el cual no tenés ningún acuerdo y se profundiza en la recesión, se avanza hacia el default más explícito y se profundiza la recesión, sin dudas va a tener consecuencias no catastróficas, es decir, no estoy pensando en el escenario 2001, pero sí podemos ver, podemos pensar que la recesión que estamos viviendo se puede extender y profundizar en el tiempo, y lo cierto es que cuanto más tarde llegar la recuperación, el impacto sobre el empleo va a ser más fuerte, porque algo que generalmente se ve en los ciclos económicos es que un ciclo corto puede aguantar con el nivel de empleo más o menos estable, pero a medida que el ciclo se vuelve que la recesión se vuelve más extendida, es esperable que el empleo sufra más. También es cierto que en lo financiero la variable en general de ajuste de todo este tipo de circunstancias pasa por el dólar, digamos, el tradicional y típico ahorro argentino, en esa cultura impregnada por el dólar, para bien o para mal. La reunión de Fábrega de hoy con los banqueros para intentar decirle, miren, suban las tasas de interés en pesos, vuelvan a tentar a los ahorristas a que se mantengan en plazos fijos, que no vayan al dólar. La lógica inclusive de empezar a corregir de a poquito el dólar oficial, llevándolo por encima probablemente de 8,30, 8,40 en los próximos días. ¿Crees que es lo acertado, que Fábrega otra vez vuelve a poner ortodoxia buscando con el manual tradicional intentar frenar que todo termine en el dólar? Mirá, me parece que es un plan de contingencia inevitable si efectivamente se avanza hacia un escenario de default. Y me refiero, aunque ya estamos en default, la economía parecería estar en un limbo en el cual los mercados no se definen si vamos a una situación que va a perdurar en el tiempo y ser profunda en su intensidad, o si en cambio va a ser algo que se va a resolver y vamos a volver a tener rally en los activos y recuperación de la economía. Entonces, lo cierto es que si avanzáramos hacia el escenario negativo, el intento que hubo en el Banco Central de empezar a desarmar la política contractiva que tuvo en el primer semestre, bueno, ese intento va a desaparecer y el Banco Central nuevamente va a tener que luchar con presiones como las que tuvo el último trimestre del año pasado o principio de porque básicamente es muy probable que al no haber acceso a los dólares financieros que la Argentina necesita, si vamos hacia el default, las reservas vuelvan a caer y vuelvan a sentirse presiones sobre el mercado cambiario. Hoy el gobierno ha convocado una reunión donde aparentemente va a hacer anuncios, modificaciones en el CEDIN, este instrumento que fue muy poco utilizado, que apenas creo que 2 operaciones se hicieron en la bolsa en un año, etcétera, el instrumento Moreno en su momento, para dinamizar el sector inmobiliario, que efectivamente tuvo un pequeño rebote en julio, probablemente basado en la reversión de expectativas de que el acuerdo llegaba y entonces quizás que los precios estaban encontrando un piso en el mercado inmobiliario. Digo, un pequeño rebote dentro de un escenario de muy baja actividad o de muy pocas operaciones.
¿Crees que puede ser útil, digamos, todo lo que el Estado haga desde los instrumentos financieros, o que si no cambia lo macro, todos esos esfuerzos van a caer casi en bolsillo roto? Mira, lamentablemente tengo soy muy poco optimista en términos del impacto económico que pueda tener medidas de ese sentido. Al final del día lo que se está viendo es un gobierno que ha perdido casi todo el margen de maniobra para el diseño de políticas contracíclicas, y lo que queda son esta suerte de activismo, es decir, el gobierno se muestra preocupado por dar la impresión de que está gestionando y está realizando muchas políticas para sostener el nivel de actividad, pero todo eso tiene mucho más impacto mediático, es decir, seguramente habrá un discurso hablando de las bondades que tendrá esto, pero el impacto económico lo veo muy bajo. Y para pensar en ejemplos, tenemos el ejemplo del Procreauto o incluso los precios cuidados. Bueno, Luciano, decías que eras muy poco optimista respecto a este tipo de programas porque el gobierno se quedó sin margen de maniobra. ¿Crees que lo mismo le va a suceder después del impacto que ha tenido el aumento en la tarifa de gas y de agua, con aumentos del 300, 400% en algunos casos, respecto a lo que parecía obvio, que es que el gobierno también sincere un poco la tarifa de luz, morigerando el impacto fiscal de los subsidios que pone allí? Bueno, lo cierto es que en particular el caso de las tarifas es de alguna forma reactivo a los costos adicionales que generó la devaluación. Si uno mira, si uno piensa, a principio de año había cierta expectativa cuando fueron los aumentos de tarifas en el transporte, de que el gobierno iba a avanzar hacia algún ordenamiento de las cuentas fiscales, sobre todo en el marco más general en el cual el gobierno estaba tratando de dar pasos hacia la reinserción financiera. Mi impresión es que lo que nos queda ahora es un gobierno que simplemente está tratando de contener el daño fiscal que generó la devaluación, que lo que nos deja ahora es unas cuentas fiscales que puedan llegar a ser las peores en toda la década. E incluso nosotros estamos proyectando, nosotros comenzamos este año siendo optimistas en términos fiscales, creyendo que el escenario iba a ser propicio para que mejoren las cuentas. Sin embargo, estamos proyectando para fin de año un déficit fiscal que puede llegar a ser del 4%. Es decir, en este contexto, por eso te decía antes, el margen de maniobra fiscal que le queda al gobierno es muy poco, y lo único que queda son esta suerte de medidas de alto impacto mediático, pero de muy bajo impacto económico. A propósito del impacto mediático y el impacto económico, en todo caso la practicidad de muchos anuncios, esta lógica de pedirle a los bonistas que cedan jurisdicción del Banco New York en los Estados Unidos, y que cambien o que rompan efectivamente con el banco, con el agente fiduciario al cual Griesa le volvió a decir: señor, ustedes no pueden girar fondos hasta tanto no se arregle la cuestión de los holdouts, que esos bonistas que ya reestructuraron la deuda, que venían cumpliendo o regularizando los pagos, la Argentina venía regularizando los pagos para con ellos, ¿crees que tiene algún incentivo para poder hacerlo? ¿Que el gobierno juegue una carta que puede destrabar, o todo queda supeditado, volviendo al inicio de la conversación, a lo que puedan hacer los bancos extranjeros? Mira, mi impresión es que la carta que está jugando ahora el gobierno, que de alguna forma se convirtió en un observador en las negociaciones de privados, es, bueno, esta suerte, si querés, de embarrar la cancha buscando conseguir litigios cruzados entre todos los actores. El riesgo de esto es que extender los plazos de una resolución del tema de los holdouts, que a mi parecer es totalmente necesaria para evitar una profundización, incluso en el escenario de profundización, si no hay una resolución en enero, las perspectivas hacia el final del gobierno de Cristina Kirchner lamentablemente creo que no son nada buenas. Luciano, lo último, en términos de inflación, en términos de alza de precios, todo este escenario, ¿cómo juega? Porque por un lado está la economía con un consumo que baja, fría, posiblemente eso no ayude a convalidar alzas de precios, pero por otro lado la presión del aumento de costos para algunos sectores se torna muy difícil de absorber después de haber absorbido durante mucho tiempo mucho de esto que estamos contando, digamos. ¿Crees que tenemos un segundo semestre con igual inflación que en el primero, con menor inflación que en el primero, o en perspectiva con más inflación que el primero? Mirá, yo creo que en este escenario, y de vuelta pensando en el escenario en el cual no hay una reactivación, no hay una resolución de los holdouts, es importante destacar que hoy todos los escenarios son binarios, porque el futuro de la Argentina depende de la resolución del diferendo de los holdouts. Pero
imaginando el escenario recesivo, yo creo que la caída de actividad va a dominar totalmente sobre la dinámica de precios, con lo cual yo creo que lo que estamos viendo ahora, que es una inflación estable alrededor del 2%, es un techo. Y no sorprendería si los niveles de 40% que tenemos ahora cerraran el año alrededor del 35%, o incluso si la recesión se profundiza mucho, un poco menos. El único riesgo de este escenario es el de que la situación económica derive de vuelta en una crisis cambiaria como la que tuvimos en ese año. Si el gobierno evitara durante mucho tiempo digamos, un movimiento del tipo de cambio y fuéramos hacia una situación como la que hubo en enero, en la cual se hubo que recurrir a una devaluación discreta de casi 15%, bueno, en ese escenario es muy probable que los precios sí acompañen la suba del dólar. Si en cambio la devaluación fuera paulatina, bueno, ahí el dólar actúa menos como coordinador de los precios que en el caso de que vayamos a una devaluación discreta con un salto de, no sé, 15 o 20%. O sea que la devaluación en cuentagotas, centavo a centavo, semana a semana, que el Banco Central pareció retomar en los últimos 20 días, para la inflación es menos perjudicial que el salto de una sola vez del 15 o el 20 y un tipo de cambio que salte a 9.20 o 9.50. Sí, mi impresión es que sí, justamente por el rol que el dólar puede actuar como coordinador de los ajustes de precios. Algo que se vio muy claro en la devaluación de enero frente a la devaluación fue que durante un periodo de algunas semanas no había precios, y cuando los precios reaparecieron horizontalmente en casi todos los sectores, en algunos más que en otros, pero en casi todos los sectores hubo ajustes de precios al alza. Cuando eso se da a cuentagotas, la dinámica inflacionaria se da también a cuentagotas entre los distintos sectores. Cuando los saltos discretos, saltan discretamente todos los precios. Luciano, gracias por este ratito. Hasta la próxima. Muy gentil y muy generoso. Luciano Cohen, integrante de la consultora Elipsis.